Este curso, esta pequeña charla, va a consistir, como les acabo de referir, en algunos aspectos prácticos, tanto de la etapa de verificación tempestiva en su fase extrajudicial, por llamarla de alguna manera, o necesaria, como sí también en el aspecto judicial. Y luego, algunos temas de la vía propios de la vía recursiva. Bueno, para recordar, normativamente la verificación tempestiva está legislada en el artículo 32 de la Ley de Concursos y Quiebra. Será definido generalmente como un proceso necesario, porque justamente es un proceso que no puede, en modo alguno, eludirse sin luego desembocar en lo que se denomina la verificación tardía. Es un proceso típico porque está justamente perfectamente legislado en cada una de sus etapas y con sus propios institutos, principalmente en la Ley de Concursos y Quiebras, con aplicación subsidiaria de la ley procesal, es decir, de nuestro Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Bueno, recordamos que la primera fase se realiza ante la sindicatura concursal. Esta fase, en definitiva, es la que hoy está siendo objeto de reforma con creaciones pretorianas que vamos a ver un poquito más adelante a los efectos de facilitar la verificación ante la sindicatura. Luego, esta fase jurisdiccional es la siguiente. Necesariamente esa fase jurisdiccional va a existir hasta la firmeza de la resolución del crédito que nosotros estemos insinuando, como así también hasta el efectivo cobro. Bueno, como acá les refiero, este proceso verificatorio o de insinuación de créditos va a culminar con la firmeza de la resolución del artículo 36 o bien la firmeza de la admisibilidad de este crédito a través del incidente de revisión, en el caso de ser necesario plantearlo, o nosotros, en el caso de siempre estoy colocándome de acuerdo a la posición que tenemos en la comisión, principalmente como acreedor verificante. Con lo cual, existen, estamos planteando justamente situaciones en donde nosotros vamos a ser la parte actora revisionante, que vamos a interponer el también denominado incidente o recurso de revisión, como así también, y a veces en paralelo, vamos a estar como parte legitimada pasiva dentro de ese incidente. Bueno, es necesario recordar los efectos que tiene este pedido, esta solicitud tempestiva de verificación. Es, en primer lugar, la interrupción de la prescripción del crédito que nosotros estamos insinuando, es decir, solicitando verificar, como así también los efectos impeditivos de la caducidad, tanto de la caducidad sustancial que exhibe la legislación respecto de determinados créditos y en aquellos casos en donde ya venga el trámite en plena sustanciación, tiene un efecto impeditivo de la caducidad de instancia. Sobre este instituto voy a volver un poquito más adelante, justamente porque ofrece algunas particularidades que no podemos dejar de soslayar a la hora de transitar este proceso. Bueno, los recaudos formales de la insinuación tempestiva. Estos recaudos están en el artículo 32, son conocidos
los recaudos que ya se vienen cumpliendo desde comienzos de la vigencia de la ley e incluso con anterioridad. Pero vale la pena recordarlos, es necesario un escrito de solicitud de verificación de crédito. Ese escrito se presenta en 3 ejemplares, uno queda en poder de la sindicatura concursal, otro es retirado por el verificante, intervenido tanto en el escrito en sí mismo como en sus anexos, o bien toda la documentación instrumental que estemos presentando en el momento, y una tercera copia va a terminar justamente ingresando a lo que denominamos legajo de acreedores. Ese legajo de acreedores no forma parte del expediente propiamente dicho, del expediente principal del concurso, sino que queda resguardado hasta determinada oportunidad dentro del juzgado una vez que se haya completado la etapa pertinente que nos establece la legislación. Bueno, como primer consejo profesional que a veces es omitido en estos pedidos de verificación, es muy importante que siempre pongamos a disposición los libros contables y demás archivos relevantes, siempre a disposición de la sindicatura, para que ésta pueda ejercer las facultades inquisitivas, es decir, de examen oficioso que tiene, es una atribución de sindicatura, es un derecho y a la vez es un deber como órgano auxiliar de la justicia, justamente recabar toda documentación y todo dato de los libros contables de la empresa. Aquí se vienen dando diversas contingencias que nos ha tocado atender en punto a prácticamente situaciones de verdaderos peritajes informáticos en muy breve tiempo, toda vez que gran parte de la documentación, como todos sabemos, de las empresas es llevado de manera informática, como así también el síndico nos puede requerir documentación complementaria o bien aclaraciones y hasta puede apersonarse, pedirnos entrevistas personales, y es aquí en donde pongo mucho énfasis y fui directamente a este punto. ¿Por qué? Porque mi actuación profesional como abogado de entidades financieras durante largo tiempo y algunas otras empresas, la comunicación con la sindicatura concursal es absolutamente necesaria, por lo menos hasta que éste rinda el informe del artículo 35 que prevé la ley de concursos de quiebra. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces una de las contingencias y de los problemas que a veces se atraviesa es que debido al brevísimo tiempo que tiene tanto el síndico para emitir su informe individual, como así también luego el juzgado para expedirse sobre la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad del crédito, bueno, justamente ante también la posibilidad que siempre se da de impugnaciones y observaciones que realizan tantos los coacreedores como principalmente el concursado, a los efectos de lograr un informe en definitiva, que realmente pueda llevar al convencimiento del síndico, del Consejo de Verificación del Crédito o de su admisibilidad total o parcial, es realmente importante estar a disposición de la sindicatura. Hoy nos tocará hacerlo vía remota o presencial en la medida de lo posible y de las restricciones que estamos atravesando normativas por la pandemia, pero este aspecto no dejo de recalcarlo porque sin necesidad de trabar una relación que vaya más allá de lo profesional, de lo cordial, acá no hace falta discusiones, ni mucho menos charlas
o peticiones que no es la ocasión de comentarles varias anécdotas, ni es el medio, pero en otras épocas se daban situaciones, la verdad, no queridas por el ordenamiento jurídico ni por el ordenamiento moral en todo lo que es el trámite concursal, y sobre todo cuando hablamos de garantías reales. Felizmente, en lo que a mí respecta, si bien no tengo el volumen de casos a verificar en los últimos tiempos como sí años ha, bueno, realmente con mucha satisfacción he visto que, al menos es mi percepción personal, hay una profesionalización loable en estos sentidos que vengo exponiendo. Bueno, con respecto al contenido de la solicitud, esto lo conocen todos, lo hemos visto en la facultad, y los profesionales que seguimos en el ejercicio, sabemos que necesariamente debe expresarse fundadamente la causa, el monto y el privilegio del crédito. Cuando hablamos de privilegio es, en definitiva, la categoría o graduación que nosotros le vamos a dar a la creencia a verificar. Bueno, recordando simplemente que tenemos créditos sin privilegio y que generalmente no van a tener una garantía sobre la cual establecer o, en definitiva, hacer valer un asiento de ese privilegio, como es el caso de las garantías reales, y esos créditos, que en su mayoría son los que van a presentarse a verificar, son los denominados quirografarios. ¿Qué puedo aportar yo respecto de la insinuación de créditos quirografarios? Y tenemos que partir de la expectativa más baja posible. El acreedor quirografario muchas veces transita todas las etapas procesales y a veces cobra, muchas veces no cobra o cobra muy poco. ¿Cuál es la experiencia que me lleva a poder aportarles algún consejo a aquellos profesionales que hoy se ven consultados ante esta situación que nos está quejando en general, a la hora de tomar la decisión si vamos o no a insinuar un crédito? Bueno, más allá de toda la documentación que tenemos a disposición del proceso que surge del propio expediente, los estados contables, el estado valorado de activo y pasivo, etcétera, me estoy refiriendo principalmente al concurso, no hacia la quiebra. Bueno, realmente tenemos que analizar con tomándonos nuestro tiempo en la medida de lo posible, para ver si en definitiva, si estamos hablando de clientes que son empresas particulares, no así el Estado o entidades financieras que están prácticamente obligados a insinuar estos créditos, hasta qué punto conviene o no justamente realizar el esfuerzo de la verificación. En términos generales, se decide verificar siempre que ingresemos por esta insinuación tempestiva que es de bajo costo y que hoy tiene una facilitación para concretarla justamente con las decisiones que vienen tomando los juzgados con las reprogramaciones de fechas y la modalidad de esta verificación. Toda vez que, en definitiva, no vamos a tener que pagar tasa de justicia, mal que nos pese, no se necesita ser abogado a los efectos de presentar la verificación de crédito, basta con ser el titular de la creencia o acreditar el poder correspondiente o ser el representante estatutario
conforme a la normativa que corresponda. Y en definitiva, como vuelvo a repetir, por lo menos el intento de verificación en general vale la pena, salvo casos en donde realmente munirse de la documentación o por problemas de distancia o por lo que fuese, realmente uno ve que la chance de cobro, en virtud de lo que en general terminan aprobándose como acuerdos preventivos, a veces no siempre es aconsejable ingresar a este proceso. Y con esto termino esta idea, que es la siguiente. Normalmente, no sé si es una virtud o si en definitiva es un defecto de nuestro proceso concursal, y esto no es una crítica al sistema procesal, ni mucho menos a los órganos jurisdiccionales que justamente en Mendoza tenemos especializados, como son los juzgados concursales y anteriormente denominados de concursos y quiebras y registros. O sea, el fuero concursal, en definitiva, yo creo que también hoy está a la altura de las circunstancias, pero cuando yo les hago referencia a la actuación profesional y al momento de asumir el encargo de llevar adelante una verificación de créditos, tenemos que convencer, explicarles apasionadamente al cliente y nosotros mismos que esto puede ser por muy largos años. Tenemos la etapa de verificación tempestiva. Esa etapa, como ya mencionamos, puede perfectamente derivar en un incidente o también denominado recurso de revisión, a su vez con su propia producción de pruebas, es decir, su sustanciación procesal, y tenemos la vía del recurso de apelación y eventualmente también los recursos extraordinarios, tanto el provincial, como el federal. Al mismo tiempo, luego, en el caso de fracaso de este concurso de quiebra, ya sea por no formar las mayorías y no lograr un acuerdo preventivo, también tenemos el caso de la quiebra indirecta y luego las etapas subsiguientes de liquidación, con sucesivos proyectos de distribución, previos remates, etc. Entonces, a la hora, como consejo profesional, a la hora de, sobre todo, presupuestar los trabajos de verificación de créditos, salvo casos especiales, que son trabajos masivos, por encargos donde uno ya tenga algún honorario o compromiso de naturaleza laboral permanente, en relación de dependencia. Bueno, hay que saber que la primera parte o las primeras etapas tienen cierta dinámica y cierto tiempo, en definitiva, razonable. Pero luego, si no hemos tenido la suerte de ser parte de los acreedores con un acuerdo preventivo homologado y luego cumplido, y tenemos que transitar toda la quiebra, muchas veces son años, muchos años de seguimiento y prácticamente estos procesos suelen eternizarse, salvo cuando han llegado, por supuesto, a buen fin. Bueno, vamos a aspectos un poquito más concretos. El arancel que debe abonarse a los efectos de esta verificación tempestiva está establecido en el artículo 32 para el concurso preventivo y en el 200 de la Ley de Concursos de Quiebra. Bueno, primigeniamente se establecía una suma que estuvo vigente por mucho tiempo, que era de 50 pesos, y actualmente el importe a abonar es del 10% del mínimo vital y móvil vigente.
Quedan excluidos de este arancel aquellos créditos que tienen causa laboral y los que son, cuya suma a verificar, equivalente a menos de 3 salarios mínimos vitales y móviles. En definitiva, ese es el importe que hoy está aproximadamente en la suma de 1.687 pesos, para redondear 1.700 pesos, lo que hoy debemos abonarle a la sindicatura concursal a los efectos de introducir y que sea admisible esta petición. Digo admisible porque el efecto de la falta de pago es tener por no presentado, por no insinuado el crédito. Bueno, ya hicimos referencia a cómo se debe verificar en cuanto a las presentaciones y sus ejemplares. El soporte papel, hasta el día de la fecha, por supuesto, sigue vigente y en la medida de lo posible. Pero hoy, a partir de resoluciones que acá se las exhibo en el Power, tenemos la resolución, la primera que idea una forma particular de verificar créditos en esta etapa, es justamente el famoso caso Vicentín, y luego ha sido replicado en diversos fallos, entre ellos los autos Green, que han sido también tomados como ejemplo y estableciendo un método muy similar en diversas jurisdicciones, según estuve anoticiándome en estos días. Bueno, los autos Green es un mega concurso que tramita en el tercer juzgado de procesos concursales. Acá les doy el QUIG, el número de expediente completo, y el auto de reprogramación que debió dictarse, toda vez que la fecha límite para verificar créditos quedó incluida dentro de la feria sanitaria, se dictó el 17 de junio de 2020 con vencimiento, si mal no recuerdo, en octubre del presente año. Bueno, justamente es de interés analizar y ver los aspectos reglamentarios que nos aporta este fallo Green a los efectos de estar de alguna manera entrenados e ir acostumbrándonos a esta modalidad de verificación. Esto lo que permite es que en el caso de no lograr, o por la razón que sea, reglamentaria o por cuestiones de salud y hasta por distancia, verificar el crédito ante la sede de sindicatura, es decir, ante las oficinas en donde están establecidas, se establece la posibilidad de ingresar los escritos, la petición de verificación, en forma digital. Bueno, acá les he extraído, no las vamos a leer todas, pero sí las vamos a ir mencionando, cómo debe verificarse de acuerdo a lo resuelto en este expediente y que entiendo se va a seguir replicando en otros expedientes que vengan justamente con los plazos vencidos o a fijarse en los próximos meses. Bueno, se prevé la posibilidad de que sean presentados en soporte digital a través justamente de la mesa de entradas de escritos digitales. Justamente la forma de ingresar es a través de la opción escritos varios, colocando el número de expediente, tal cual lo hacemos con cualquier nueva demanda, mejor dicho, cualquier escrito dentro de un proceso al cual no podemos, en definitiva, tipificar dentro de las poquísimas opciones que nos da la MED. En definitiva, se ingresa como escritos varios, no como demanda, y con el número de expediente, que es justamente el que se indica aquí, en este caso de los autos Green. Bueno, se debe
procedimiento que ya conocemos, seleccionar el número de documento que se va a presentar y luego se envía, queda validado en el sistema y obtenemos, como estamos acostumbrados, la constancia de la validación digital de la presentación. Bueno, algunos datos a tener en cuenta, que el contenido de la insinuación debe estar inserto en un documento PDF, debe estar foliado con índice y al mismo tiempo contener el escrito de petición de verificación, luego la documentación sustentatoria, es decir, la instrumental que nosotros acompañamos a la verificación, y, muy importante, la constancia de pago del arancel. Normalmente, estos aranceles, cuando se verifica presencialmente, se abonaban en efectivo y recibíamos el recibo o constancia y hasta factura, de acuerdo a los criterios y a la forma establecían en cada caso y de cada estudio de sindicatura. Bueno, hoy no es un requisito indispensable, pero sí ha pasado a, como ya estamos acostumbrados, a la bancarización en todos los aspectos, debe hacerse por transferencia bancaria y nosotros obtener digitalmente la constancia de pago del arancel. Bueno, hay otras particularidades, debemos escanear, las imágenes no deben exceder de determinada cantidad de kilobytes, y asimismo, esta insinuación, igual que lo que nosotros, es decir, con el mismo carácter que nosotros presentamos una demanda, debe hacerse con una declaración jurada, en la cual hacemos mención al contenido y a la documentación acompañada. Bueno, hay una disposición específica para el caso de cheques, toda vez que los cheques rechazados son una constante en estas verificaciones de crédito, que normalmente van a ir acompañados de las diversas facturas y o remitos, a modo de ejemplo. Acá viene un punto que parece menor y no lo es. Es un recaudo indicar expresamente si este cheque o estos cheques permanecen en poder del insinuante o, como título o valor que es, ha circulado. En esto yo podría relatarles no menos de 4 o 5 situaciones que repercutieron, bien digo, en la resolución final de la verificación de créditos, justamente por la existencia de la instrumentación de créditos en los documentos pertinentes, contrato de mutuo, contratos de compraventa o cualquier otro, pero a su vez la coetánea existencia del cheque. Bueno, me parece muy acertada esta resolución, este recaudo formal, toda vez que, como lo estamos haciendo a distancia y digitalizando, el síndico no tiene modo de ver o modo de, en definitiva, cerciorarse si le estamos presentando originales o copia de los cheques. En definitiva, si este cheque que nosotros estamos presentando estuviese en circulación, bueno, se imagina que podría terminar en el rechazo de la verificación, en atención a que si se considera que ese cheque ha sido o con un descuento, una operación de descuento ante una entidad bancaria, en donde se suele también endosar justamente en propiedad a la entidad bancaria, podría verse el pasivo concursal obligado a atender 2 veces este cheque, porque justamente por su carácter autónomo, abstracto y circulatorio, podría presentarse a verificar el tenedor de un cheque de la causa de adquisición de ese cheque, aunque no sea
estrictamente necesario. Bueno, sobre este punto, luego pueden, las preguntas están dispuestas al final de ambos módulos. Yo puedo ampliarme si tienen alguna inquietud. Bueno, acá la misma resolución establece que la insinuación debe ser firmada digitalmente. Bueno, hoy tenemos toda una situación especial respecto a esta firma digital en el fuero mendocino. En mi caso particular, en nuestro estudio, Sanchi y Huetagoyena, fuimos los afortunados, conjuntamente con otros profesionales, en obtener la firma digital remota y actualmente también la firma con token. Bueno, supongo que en el fuero concursal aún no la hemos utilizado y dado que está previsto de esta forma, va a ser correctamente proveída la presentación. Pero, a decir verdad, como la cantidad de profesionales sigue siendo muy baja en comparación a la cantidad de empadronados activos, hoy no hablo de los juzgados concursales, acá me salgo un poquito de tema, pero sí diversos juzgados hemos tenido experiencia no muy buena, al menos en los primeros meses de vigencia de esta firma digital. En algunos juzgados, al principio, directamente en la mayoría, no nos proveían correctamente porque no hacían el proceso de validación y o visualización, toda vez que en el caso de la firma digital remota no aparece un texto específico, sello fechador o constancia, sin que previamente el operador, el auxiliar o jefe de mesa de entrada o quien corresponda, realice la validación. Entonces, bueno, esta prevención yo simplemente la comento porque es una realidad con la firma digital. Ahora bien, con la firma a través de token físico, una vez otorgado y validado por la Dirección de Recursos Humanos de la Corte, es un poquito más fácil, es un poco más dinámico y mi experiencia ha sido un poquito mejor, toda vez que figura nuestro nombre, un sello fechador, según uno lo programe, e incluso la firma, la denominada firma digitalizada, que no es ni la digital ni la electrónica, que no es más que la grafía colocada a través generalmente de Acrobat Reader o algún otro programa similar. Entonces, bueno, ya al existir una visualización de esta firma, los operadores jurídicos, judiciales, perdón, entiendo, se les hace más fácil proveer porque a simple vista lo ven. Entiendo que este no va a ser el problema del juzgado concursal, pero sí sabemos que los turnos están muy atrasados, que son muy pocos los colegas que tienen esta firma digital, por lo tanto, acá en esta misma resolución, esto se prevé y no la exige, es decir, da la alternativa de presentar la documentación también en forma escaneada, de manera tradicional, tal como se viene haciendo también, como vienen trabajando la mayoría de los profesionales. Tenemos que presentar la constancia del recibo de la presentación del escrito de verificación una vez subido a la MED, y luego se exige una expresa ratificación de este pedido de verificación, justamente cuando no se cuente con firma digital. Un problema adicional es en el caso muy común que estemos actuando sin poder, entonces en este caso vamos a subir el escrito a la MED con una determinada ratificación de estilo y de acuerdo a lo que se está reglamentando aquí, debe remitirse igual necesariamente a la sindicatura para considerar que este escrito quede presentado, una ratificación en formato papel, con firma hológrafa, dentro del plazo de 15 días
de haber sido presentado el escrito, es decir, subido a la plataforma MED. Bueno, la verificación presencial, por supuesto, sigue vigente para trámites o presentaciones presenciales. Se exige solicitar un turno telefónico y se brindan los contactos telefónicos de sindicatura. También, generalmente, en los megas concursos, como el que les acabo de referir, se establecen, como son varios estudios, son estudios clase A, se establece un reparto por agrupamiento de cierta cantidad de acreedores y un estudio de sindicaturas se aboca a la verificación, se le adjudica determinada cantidad de acreedores y otros en alguno de los otros estudios. A su vez, sin perjuicio que tenemos siempre la fecha límite de verificación, se establece un cronograma que no es más que un sistema ordenatorio, y en esto hago mucho énfasis, son plazos que se asignan de acuerdo a la letra, en definitiva, del acreedor insinuante, empresa o persona física, y que se aconseja o se solicita por una cuestión de orden, de atención, y para que no sea a golpe la cantidad de verificantes, que como suele suceder en general, siempre esa insinuación al pasivo se termina realizando en los últimos días, si no el último. Pero tengamos siempre en claro, no tenemos que dudarlo en absoluto, que el plazo que tenemos para deducir esa solicitud de verificación es el último día fijado en la resolución de apertura o de reprogramación, como así también que luego es publicado en el edicto de boletín oficial pertinente. A su vez, traigo a colación que en épocas pasadas se verificaba hasta, no existía el instituto del denominado plazo de gracia o secretaría nocturna o dos primeras, y en definitiva debíamos presentar la solicitud, teníamos hasta la hora 24 o 12 p.m. ante el estudio del síndico, y luego ya hace varios años que por reglamentación de superintendencia tenemos la facultad de realizar esa presentación en forma tempestiva dentro de las 2 primeras horas hábiles, que no son necesariamente las de tribunales. En definitiva, la verdad es que con esta posibilidad de presentación digital, por la que creo que van a optar la mayoría de los profesionales y no profesionales, que en definitiva simplemente sean patrocinados por un abogado a la hora de poder acceder a la MED, prácticamente no vamos a tener que estar haciendo esas presentaciones sobre la hora. Pero en definitiva, reitero, el plazo perentorio y límite para ejercer el pedido de verificación es justamente el día que nos está fijando la resolución, con más las 2 horas posteriores hábiles, previstas tanto en el Código Procesal como, no para el caso general, pero sí para el caso de prescripción, en el mismo Código de Fondo. Antes esto justamente trajo diversas contingencias y resoluciones en sentido diverso. Bueno, a ver, en esto yo les transcripto en este PowerPoint las restantes reglamentaciones que estableció con mucho detalle y minuciosamente esta resolución, acerca justamente del domicilio procesal electrónico. En definitiva, si no hay una constitución tradicional y expresa de domicilio procesal electrónico, el que se va a tomar es el correo electrónico que se denuncie en el formulario que debe
acompañarse con la solicitud de verificación. Bueno, justamente acá, para el pago del arancel, se prefiere, no lo establece en forma imperativa, pero sí aconseja la transferencia bancaria, debiendo obviamente acompañar el comprobante cuando se sube a la plataforma o se le envía al síndico, la verificación. Bueno, los datos, obviamente, de esta transferencia bancaria deben solicitarse expresamente a la sindicatura. Bueno, ya las restantes disposiciones no nos atañen tanto a nosotros, pero sí debemos saber que este legajo de acreedores que se forma a partir de cada verificación y que en definitiva es reservado en Secretaría del Juzgado, pero que no forma parte, no está glosado en el expediente físico, ni tampoco ahora en el virtual expediente electrónico. Digo virtual porque en definitiva, si bien sabemos que no está 100% reglamentado, la idea era que todos estos expedientes o la continuación de los ya existentes iban a, en definitiva, tramitarse en soporte electrónico digital, pero en la práctica esto es a medias, toda vez que no creo que esto ocurra en el ámbito concursal, pero sabemos que quedan en el servidor por determinado tiempo, y en definitiva también se van imprimiendo, por una cuestión hasta práctica, de los mismos tribunales. Bueno, este legajo de acreedores se está previendo expresamente en estas resoluciones que también tengan soporte digital y en definitiva sean formados con este medio. Bueno, luego también la resolución prevé cómo acceder a cada una de las actuaciones del legajo. Ese legajo de acreedores, si bien no forma parte del expediente principal propiamente dicho, en la etapa de observación siempre estuvo en sede del estudio de sindicatura a disposición de los acreedores insinuantes, es decir, de los coacreedores, como así también, por supuesto, del concursado o del fallido en el caso de quiebra. Bueno, en esta reglamentación se prevé la forma de acceder a las actuaciones de este legajo, como estamos acostumbrados para visualizar un escrito subido por nosotros o por la contraparte, que es bajando el número de identificador justamente en nuestra propia mesa de entradas virtual con nuestra contraseña. Bueno, como todos sabemos, el síndico está obligado, en el plazo de 5 días, de publicada en la lista la constancia de la insinuación, presentar este legajo digital, también subiéndolo al sistema MED justamente. Bueno, entonces, ahora ingresamos, y con esto ya vamos redondeando el final de esta exposición para que pueda ingresar el módulo de registración societaria, que estas impugnaciones y observaciones que estamos facultados, tanto el concursado o fallido respecto de las solicitudes de verificación de los coacreedores, como también nosotros podemos, si hemos insinuado, si hemos presentado la verificación de crédito, tenemos toda la facultad de revisar las presentaciones y documental que ha sido presentada por los restantes acreedores. Esto debía hacerse en las oficinas del síndico, bueno, ahora, en definitiva, queda a disposición justamente para ser obtenidas y visualizadas a través de la plataforma MED. Bueno, en cuanto al informe individual que establece el artículo 35 de los créditos, justamente estos deben ser acompañados con un legajo en formato PDF y deben contener ese informe individual, como marca la ley, la nómina completa de los créditos de los acreedores que han sido presentados a la verificación, con el consejo de sindicatura, es decir,
de admisibilidad o no de ese crédito, y van a ir acompañados por el legajo en PDF que contiene la documentación de todo ese crédito. Para quienes hemos hecho muchas verificaciones de crédito, esto es una comodidad muy grande. Realmente ir a revisar legajos no siempre se hacía, no era muy cómodo, había que molestar en secretaría. Bueno, esto me parece un avance en ese sentido. Bueno, esta misma resolución, que la tienen a disposición en los datos que les brindé anteriormente, establece justamente cómo debe formarse ese legajo digital, el plazo, y bueno, que en definitiva, en este caso particular, que es Green Mega Concurso, estos legajos de acreedores que iban a ser formados o que ya venían formándose en formato papel, deben ser todos transferidos a soporte digital. Bueno. Un punto al que me quiero referir para los abogados que recién comienzan su tarea o que por lo menos no tienen demasiada experiencia en verificación de créditos y no lo hacen desde el ejercicio totalmente, mejor dicho, lo hacen desde el ejercicio liberal, es a la hora de tener que abarcar o tomar esta tarea, cómo presupuestamos, cómo se cobra, toda vez que la primera etapa no siempre es mensurable de acuerdo a la ley de aranceles, y justamente a veces uno lo termina haciendo o de favor, o a las apuradas, o gratis. Bueno, si bien todo esto que acabo de comentar, obviamente hay que tratar de evitarlo, normalmente es muy sano, es muy transparente poder transmitirle al cliente un presupuesto por toda la tarea verificatoria, contemplando todas las etapas por las cuales puede transcurrir desde el pedido de verificatorio hasta el cobro o, en definitiva, la clausura del proceso, ya sea por falta de activo o porque justamente sea insuficiente el activo a liquidar. Entonces, bueno, simplemente acá les estoy exponiendo un pedido tomado, mejor dicho, una elevación de presupuesto vía correo electrónico, en donde nosotros estamos previendo la cotización de honorarios en la forma que mejor resultado da, que es a través de etapas. Es decir, nosotros les transmitimos una cotización de honorarios por el trámite de verificación, por la vía recursiva, que es absolutamente eventual, es decir, sabemos muy bien que el incidente de revisión tendrá lugar en el caso de ser declarado inadmisible, total o parcialmente, nuestro crédito o el privilegio o calificación que nosotros estemos solicitando. Ahora que contamos con la medida del JUS, si bien de frente a la situación inflacionaria siempre vamos a quedar rezagados, yo considero una buena alternativa justamente estipular estos honorarios tomando la unidad de medida, ya sea parcial o totalmente de acuerdo a la envergadura del trabajo. No es lo mismo verificar créditos sencillos con respaldos que no necesariamente se trate de créditos insuficientes o con una altísima complejidad o con mucho volumen para poder realizar esta verificación, como así también el monto, toda vez que está justamente comprometida nuestra responsabilidad profesional, y así también siguiendo el mismo criterio que tenemos en todo lo que es la ley de aranceles, y más allá de las regulaciones de honorarios que son aplicables de acuerdo a lo que
establece específicamente la ley de concurso, remitiendo a las leyes arancelarias locales en materias de incidentes, recursos de apelación, recurso extraordinario y cualquier otra contingencia o planteo procesal contradictorio que se pueda dar. Así que, en definitiva, nosotros solemos confeccionar este presupuesto con las etapas que aquí figuran. La primera etapa, la segunda, que es absolutamente eventual, y siempre incluyendo el control diligente del proceso y la producción de informes sobre el estado, con la periodicidad que en definitiva lo solicite la empresa o se pacte. Acá hago mucho hincapié porque lamentablemente la parte espinosa que tiene para el profesional del derecho estos procesos, como les comenté al principio, es a veces su eternización. No ocurre en todos los casos, felizmente. En muchos casos se logra obtener razonablemente el cobro con la quita y la espera que se haya aprobado en el acuerdo preventivo, o bien, en definitiva, a través del proyecto de distribución, y si estamos hablando de créditos laborales, pronto pago y demás casuística. Pero, en general, siempre tenemos que tener presente que a la hora de tomar este trabajo profesional como abogados y a los efectos de seguir la tarea hasta obtener el resultado o hasta la finalización del proceso, esto tenemos que mensurarlo y contemplarlo al comienzo, a la hora de justamente justipreciar nuestros honorarios, porque la mayor carga y donde se dan algunos problemas de justamente de cortocircuitos con los clientes es la normal y excesiva duración de estos procesos, que hay que tenerlo muy presente. Entonces luego nuestra tarea va a ser la de, en muchos casos, limitarse a realizar informes, más allá de las típicas y acostumbradas intimaciones que vamos a tener que realizar semestral o anualmente, a los efectos que se hagan efectivas las cuotas concordatarias que se aprueben, y ni hablar si estamos luego en discusiones de proyectos de distribución en el caso de quiebra. Con esto cierro. En el caso de quiebras, en donde tengamos justamente créditos que van a estar sujetos a uno o más proyectos de distribución, a veces complementarios, conviene justamente prever quizás una cláusula adicional o dejarlo abierto para el momento de llegar a esa etapa, recién ahí volver a reconvenir algún estipendio, porque si no, esta tarea termina siendo absolutamente ruinosa y al mismo tiempo, algo que en general no puede evitarse, la creencia, el crédito del cliente, lamentablemente, ahora más que nunca, conforme va avanzando el proceso y por más mecanismos de actualización, etcétera, va depreciándose día a día, y el cobro en moneda de quiebra a veces ya al cliente ni le interesa. Entonces, todo esto sin llegar a asustarnos o amedrentarnos a la hora de tomar trabajos profesionales, lo tenemos que tener en cuenta y podemos perfectamente comprometernos solamente hasta la firmeza de la emisión del crédito, o bien prever que nuestra actuación proseguirá hasta el efectivo cobro total o parcial del crédito. Bueno, por último, hay algo que no puedo dejar de mencionar, que siempre nos ha preocupado a los abogados en todos los fueros, que es la caducidad de instancia. Bueno, tenemos presente que la Ley de Concursos y Quiebra, en su artículo 227, establece el plazo de la aprehensión de instancia no en el proceso principal, pero sí en todos los otros procesos anexos, como puede ser la verificación, el incidente de verificación tardía, o cualquier otra incidencia que nosotros interpongamos,
En concreto, me estoy refiriendo al pedido de verificación en forma tardía o bien al incidente de revisión del crédito que nosotros tengamos que llevar adelante. Como así también su etapa recursiva ante la alzada y la Suprema Corte y Corte Nacional en el caso. Bueno, en estos procesos rige el plazo de caducidad de 3 meses. El problema que tenemos es que, a diferencia de otros códigos procesales, estos 3 meses se computan incluidas las ferias judiciales. Con lo cual, en muchos casos, realmente para nosotros, como abogados que hemos transitado todo este tipo de incidencias, realmente uno tenía que estar sufriendo a veces un estrés muy importante, justamente porque regía y justamente era verdaderamente un problema el criterio objetivo tanto del acto útil como del acto complejo que emanaba de interpretación jurisprudencial bajo nuestro Código Procesal Civil anterior. Felizmente, y vamos a ver en definitiva si esto es tan feliz o no, actualmente estaría rigiendo el criterio interpretativo del acto impulsorio y como tal interruptivo del plazo de caducidad en el caso de el proceso del incidente que se sustancia dentro de la ley concursal, el criterio subjetivo, a mi juicio mal denominado subjetivo, pero bueno, sabemos que si bien el acto debe ser adecuado a la etapa procesal, debe tender a su desarrollo, no se exige, en definitiva, una realización que realmente haga avanzar de manera objetiva una etapa procesal a la subsiguiente. Es un resumen demasiado escueto de la interpretación que primaba anteriormente. En otras palabras, siempre la caducidad de instancia fue establecida por la ley de fondo concursal, pero la aplicación y la interpretación que en general, porque hubieron algunas excepciones, votos en disidencia de la Suprema Corte, etc., era de 3 meses y computada la feria y con el criterio de este acto, en definitiva, que debía ser objetivamente útil y no cualquier petición. Hoy la mera petición, por ejemplo, de sustanciación o de apertura de la causa prueba, ya nos produce un efecto interruptivo e impulsorio de la instancia y no vamos a tener el inconveniente que antes se daba, que ya no viene demasiado al caso. Pero de todos modos tenemos que seguir muy atentos con este tema, porque al computarse la feria judicial, toda vez que en eso sí se aplica subsidiariamente en nuestra ley procesal, a veces ese término de 3 meses es excesivamente corto aún para una mera petición, máxime si llevamos volúmenes de causas. Y por último, lo que quiero remarcar es que estos justamente 3 meses, en definitiva, en época de pandemia, con las suspensiones que hemos tenido, totales o parciales de plazos, bueno, a mi criterio, siguiendo algunos trabajos doctrinarios y algunos planteos que me ha tocado, incluso en conjunto con otros estudios jurídicos, realizar actualmente en sede civil, yo entiendo que si nos está rigiendo este plazo de 3 meses de caducidad de instancia, y esto es abarcado por justamente las acordadas que establecieron la feria judicial extraordinaria y la suspensión de plazos para proveer y con sus sucesivas modificaciones,
no siempre del todo claras, yo creo que es totalmente aplicable la dispensa de la prescripción por analogía al caso de caducidad. Y como así también la normativa que establece nuestro Código Procesal, que justamente establece expresamente que queda impedida la producción, el acaecimiento del plazo de caducidad cuando el expediente no ha podido impulsarse por una causa ajena a la voluntad del litigante, y hoy nadie discute que estamos frente a un caso fortuito o fuerza mayor, que hoy en nuestra legislación fondal es sustantiva prácticamente sinónimo. Pero de todos modos, siempre tengan presente que este plazo de 3 meses, cualquiera fuera la situación, y o la interpretación que se les dé, va a terminar siempre pendiendo sobre nuestra responsabilidad profesional y siempre tratar de realizar el acto impulsorio hasta obtener la sentencia firme debidamente notificada. Bueno, con esto doy por concluida mi breve exposición. Espero haberles aportado algo útil. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden ver? Doctora, se ve todo perfecto. ¿Sí? Bueno, ya me presentaron. La idea es explicar un poquito lo que es el derecho societario registral, dar unos conceptos muy generales, ¿sí? Porque no los quiero cansar con la teoría, y después explicar en particular qué pasa, cómo es el proceso para inscribir una sociedad en la dirección de personas jurídicas, ¿sí? Bueno, vamos a ver, para empezar, un concepto de derecho societario registral, ¿sí? De derecho registral, para empezar. El derecho registral es el conjunto de principios y normas que tienen por objeto regular los organismos estatales que se encargan de registrar tanto personas, como es el caso de la Dirección de Personas Jurídicas, hechos, actos, documentos o derechos, y también la forma como se van a practicar estas registraciones y los efectos o consecuencias jurídicas que derivan de la registración, ¿sí? Todo esto es lo que estudia el derecho registral. Bueno, existen también, este es un concepto del doctor Vega Céspedes, existen distintas clases, ¿sí?, de registros, que bueno, no viene al caso estudiar los mismos, pero es bueno saber. En cuanto a la registración, lo que es importante tener en cuenta es que el registro es un instrumento de publicidad legal, ¿sí? ¿Hola? Perdón que te moleste, pero nos están avisando que se escucha un poco bajo. Bajo, a ver. Ahí modifiqué, espérenme un segundito, a ver si puedo modificar de otro lado el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? Yo creo que mejor? Sí. Cualquier cosa aviso por las dudas. Bueno, sí, interrumpime, no hay problema. Bueno, como les decía, la importancia del registro es que es un instrumento de publicidad legal, ¿sí? Esto genera que tanto los hechos como actos que se inscriben en el mismo se va a entender que son conocidos por todos, y contrariamente a aquellos hechos o actos que no se inscriben en el mismo, se va a considerar que no son conocidos, o son desconocidos por los terceros, salvo excepciones, ¿sí? Esta es una norma, de algún modo una regla genérica, pero hay excepciones a la misma. Vamos a ver en primer lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué pasa con el registro? El mismo se organiza dentro de lo que es la Inspección General de Justicia, la conocida generalmente como IGJ, ¿sí? Esta se organizó de esta manera en 1980 con la Ley 22.315.
y le otorgan, ¿sí?, a la Inspección General de Justicia, esta ley, una función de registro y de fiscalización, tanto de las sociedades por acciones, como sociedades constituidas en el extranjero, de capital industria, las asociaciones civiles y las fundaciones también. La ley 22.280 establece que el registro va a tener sede jurisdiccional o sede administrativa según lo disponga cada jurisdicción provincial. Y esto es importante porque, ¿qué pasa? Que en todas las provincias, sí, la sede es una opción de ellas, por ende no en todas está no está en sede administrativa el registro. En el caso de Mendoza sí se encuentra en sede administrativa, pero no necesariamente en todas debe ser así. Bueno, esto es importante, adelantarlo un poco en qué se puede estar el registro, porque en nuestro caso no siempre estuvo en sede administrativa, ¿sí? En el caso de Mendoza tuvimos en un primer momento, ¿sí?, con la ley 5069, una división, ¿sí? Por un lado, las sociedades teníamos, por un lado, los juzgados de procesos concursales y registros, y por otro lado tenemos la Dirección de Personas Jurídicas. En los juzgados de procesos concursales se inscribían lo que eran las sociedades colectivas, SRL, sin comandita simple y de capital industria. Y en la Dirección de Personas Jurídicas se hacía la presentación para la inscripción de sociedades anónimas, asociaciones civiles y fundaciones, ¿sí? Aquí, ¿qué pasaba? El juzgado emitía una sentencia, la Dirección de Personas Jurídicas emitía una resolución, si se cumplían con los requisitos legales y fiscales, y luego pasaba a la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial de la provincia, ¿sí? Este era el juez de registro, que era una función administrativa en sede judicial, ¿sí? Estaba en sede judicial, dependía de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Y este juez de registro lo que hacía era inscribir efectivamente a la sociedad, ¿sí? Luego, esta ley 5069 es modificada en 2007, ¿sí?, por la ley 7885, y se unifica el sistema, ¿sí? Se unifica todo en sede administrativa, y este control de legalidad, ¿sí?, y el registro que hacían, que eran administrativo, judicial, y el registro se unifica todo y va a depender del Poder Ejecutivo Provincial, dentro de del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, ¿sí? Y va a estar todo centralizado en Dirección de Personas Jurídicas. Este es el sistema que se encuentra vigente hasta el día de hoy. Esto es importante hacer el comentario, ¿por qué? Porque por ahí ustedes pueden ver sociedades un poco más viejas, ¿sí? Y van a ver que se inscribieron, por ejemplo, una SRL, el trámite se presentó, ¿sí?, en los juzgados concursales. Entonces es bueno que sepan esto, porque, por ejemplo, a mí me pasó de una sociedad que no me encontraba en el expediente y me decían, no, mira, nunca llegó a Dirección de Personas Jurídicas en el expediente, sino que se quedó en el juzgado concursal. Entonces es bueno que sepan esto, ¿sí? Bueno, los registros de personas jurídicas, entonces tenemos por un lado en Mendoza, que es la Dirección de Personas Jurídicas, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la IGJ. Ya lo explicamos, pero bueno, así lo ordenamos un poquito. Bueno, hoy día existe la ley 9002, que es la ley orgánica de personas jurídicas y registro público, ¿sí? Esta ley derogó la que estábamos explicando hace un rato, lo que hace es organizar todo, aclarar ciertas dudas, ciertos conceptos oscuros, y bueno, es la ley que está vigente hoy día, ¿sí? Mantiene esta unidad que estábamos viendo y establece, sería bueno si la quieren consultar, ¿sí?, cuando tengan alguna duda, pero me parece bueno hacer alusión a algunas normas que establecen la competencia y las funciones, ¿sí? Es importante que sepan que la competencia de la Dirección de Personas Jurídicas se circunscribe a lo que son asociaciones civiles, fundaciones, sociedades ya constituidas o que se constituyan en la provincia de Mendoza,
o que constituida en otra jurisdicción nacional fijen un domicilio, sede, una agencia, ¿sí? O ejerzan su sucursal, o ejerzan la principal actividad dentro de la provincia, ¿sí? O tengan algún asiento en la misma. Bueno, entonces en estos casos se van a regir, va a ser competencia, como les decía, de la Dirección de Personas Jurídicas. También es muy importante que es competente, sí, en cuanto a los contratos asociativos no personificantes, que sean registrables, ¿sí? Estos contratos que están regulados en el Código Civil de la Nación, bueno, aquellos que sean registrables, que deban registrarse, es competencia de la dirección. Por ejemplo, las uniones transitorias, ¿sí? Que antes se hablaba de uniones transitorias de empresa, hoy el Código las regula como uniones transitorias, bueno, ellas deben inscribirse en la DPJ. Bueno, como asimismo también contratos o actos jurídicos otorgados o que deban ejecutarse total o parcialmente dentro de la jurisdicción de la provincia, y también a los sujetos domiciliados en la provincia cuya registración está a cargo del registro público de comercio, registro público, ¿sí? Bueno, Doctora, ¿cuáles son las...? ¿Sí? ¿Perdón? No voy a molestar, pero pregunta, me siguen diciendo que se escucha un poco bajito, Sí. y por otro lado preguntan, porque la filmina que nosotros vemos dice registración arriba, entonces no sabemos si es que se ha quedado como trabada y ha seguido avanzando en filmina o está bien ahí. No, se quedó trabada. Sí. A ver, espérenme un segundito, a ver, trato de ordenar esto y vuelvo a exponer. Quiero ver si... Ahora vemos una que dice funciones. Sí, bueno, entonces no sé qué ha pasado, pero voy a tratar de ver el volumen. A ver, si ahí les hablo, ¿se escucha distinto o se escucha igual? Porque ahí cambié una opción de Yo volumen. escucho bien, pero bueno, no sé si quiere alguien ¿Me decir podrías algo. responder, Rocío? ¿Se escucha igual más o menos? Sí, sí, yo escucho bien. Y acá me están diciendo que sí. ¿Hola? Sí, no sé. Ahí Sí, como no. se escucha. Recién cambié una y me parece que no me han escuchado bien. Ahora se escucha perfecto. ¿Ahora se escucha bien? Bueno, entonces la Sí. dejo con esta opción. Y ahora voy a compartir de nuevo la filmina. Díganme si se traba, porque la idea es que se vaya viendo, que se vaya moviendo. A ver. Bien, ahora se una que dice funciones. Funciones, bueno. Porque yo hice la presentación para que no se vea lo otro, pero no sé si... No, está volviendo atrás. Bueno, ahí van viendo que se mueven. Se sigue viendo una que dice funciones. Bueno, voy a mostrarlo así. Bueno, ahí ven la que dice funciones, ¿sí? Así es. Les voy a avisar cuando cambie, a ver si ustedes lo ven bien o no. Bueno, en cuanto a las funciones, ¿sí? De la Dirección de Personas Jurídicas, va a ser que va a tener a su cargo funciones de poder de policía, también es la autoridad de contralor y de registro público de las personas jurídicas, ¿sí? Esto es importante porque, ¿qué pasa? Por un lado, la Dirección de Personas Jurídicas hace un control, ¿sí? de cumplimiento de los requisitos legales y fiscales. Para ello pasa por asesores, ¿sí? Asesores legales que controlan que estén cumplidos los requisitos legales, como por ejemplo que se cumpla con el artículo 10 en el caso de la ley de sociedades, una SA, una SRL, ¿sí? Y también asesoría contable que controla que se cumplan con los requisitos fiscales, con el tema de capital, ¿sí? Entonces pasa por estas asesorías. Generalmente, o por ejemplo, hacemos un aumento de capital, bueno, va a pasar por un control legal y luego un control fiscal por estas asesorías. Y luego pasa al director, al registro, y este es el que
se emite y firma la resolución, que es una resolución particular, donde establece que se va a inscribir la sociedad tal, sí, en el registro. Entonces, como que son etapas distintas, ¿sí? Para que quede claro. Bueno, dentro de las funciones, como les decía, va a ejercer las funciones de control legal y fiscal, que establece la ley de sociedades, y también la 27.349, que es la ley que regula las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Las SAS. Bueno, también la función, como les decía, después de registro, ¿sí? Y va a intervenir desde la constitución hasta la disolución de la sociedad, ¿sí? Es decir, interviene durante toda la vida. La Dirección de Personas Jurídicas va a intervenir en toda la vida de la sociedad y en todos los movimientos que se hagan, modificaciones, cambios que se hagan en la misma. Tanto en modificaciones al acto constitutivo, al contrato o estatuto, transformación, fusión, escisión, ¿sí? Y las reestructuraciones que se hagan en la misma. También en el cambio de elenco de socios, cambio de autoridades, ¿sí? En todas va a intervenir la Dirección de Personas Jurídicas. ¿Ahí ven otra Filmina? ¿Rocío? Dice inscripción. ¿Sí? Bueno. En cuanto a la inscripción, ¿sí? Vamos a ver ahora, les quiero explicar un poquito más la práctica, ¿sí? Cómo se hace la inscripción. Vamos a poner el caso de una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, una SAS, una sociedad anónima. ¿Cómo hacemos para inscribirla? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que, así como les decía que para inscribir una sociedad después lo que se dice es una resolución particular, acá tenemos resoluciones generales que rigen todo esto, ¿sí? Las resoluciones generales de la Dirección de Personas Jurídicas, por ejemplo, está mal, no es 2450, yo lo cambié y no sé qué pasó, es la 2400 de 2015, ¿sí? Regula todo lo que es sociedades anónimas, SRL, y la resolución 420 de 2020 regula lo que es SAR, ¿sí? Estas resoluciones son importantes que las tengan en cuenta a la hora de constituir una sociedad o de hacer modificaciones, porque van a encontrar en ellas todos los requisitos. Hoy en día, para constituir una sociedad, debemos hacer la presentación, como estamos con esta situación de pandemia, ¿sí? Se hace a distancia, entonces hacemos la presentación vía mail, a este mail que les he puesto acá, que es personas-jurídicas@mendoza.gov.ar, esto en el caso de la primera circunscripción, ¿sí? Existe una resolución donde está toda esta información, pero para que tengan en cuenta que hoy día, si queremos constituir una sociedad, bueno, ¿cómo hacemos la presentación? La hacemos vía mail. Cuando hasta hace un tiempo, cuando no teníamos esta situación de pandemia, las presentaciones, ¿cómo hacíamos? Teníamos que digitalizar todo, ya les voy a explicar qué es lo que se digitaliza, pero teníamos que la documentación necesaria, digitalizarla, llevarla en un pendrive, y llevábamos este pendrive a la Dirección de Personas Jurídicas y ellos hacían la carga, ¿sí? Hoy día lo enviamos por mail y bueno, ellos hacen la misma carga de todos los datos. Bueno, para constituir una sociedad, ¿sí? Los requisitos que tenemos que cumplir así genéricamente en Dirección de Personas Jurídicas es, en primer lugar, acompañar un formulario de presentación de trámites, ¿sí? Acá he puesto el de la resolución 2400/15, pero realmente esto ha cambiado, ¿sí? El trámite hoy día digamos, el formulario. Este es un formulario genérico que sirve, el de la 2415, para todos los trámites. Pero existe otro formulario un poco más detallado, que también está dentro de las resoluciones, que lo pueden encontrar, y que en este lo que te pide es, para constituir una sociedad, que tenés que tener no solo los datos generales de la sociedad, sino también los datos de los accionistas y los datos de los miembros del órgano de administración. ¿Sí? Entonces, esos son los cambios, y además los datos de los códigos de las tasas retributivas también van en ese formulario. Pero bueno,
Lo importante es que sepan que se presenta un formulario, ¿sí? Se debe presentar el instrumento constitutivo, bueno, cumpliendo con la forma, ¿sí? Por ejemplo, en la SAS puede ser un instrumento privado con firmas certificadas, en la SRL igual, en el caso del anónima no debe ser escritura en instrumento público. Así que bueno, debemos acompañar este instrumento constitutivo. También debemos acompañar la publicación en el boletín oficial, ¿sí? De que se ha constituido una sociedad. Y acreditar también la integración del capital, ¿sí? Cuando nosotros constituimos una sociedad, debemos suscribir el capital social, que se suscribe en un 100%, pero se integra, en el caso de las anónimas, de las SAS, se puede integrar, por ejemplo, el 25% del mismo, ¿sí? Entonces debe acreditarse cómo se ha integrado y cuánto. Puede ser por los comprobantes de depósito en cuenta bancaria o con un acta de constatación notarial. Pero esto es muy importante acreditarlo a la hora de constituir. En el caso el certificado de reserva de denominación. Esto es para el caso de que se haya hecho una reserva de denominación, ¿sí? ¿Qué es esto? Nosotros, para evitar, ¿sí? Porque la Dirección de Personas Jurídicas hace un control de homonimia, es decir, controla que no haya una sociedad con la misma denominación social. Para ello, nosotros lo que podemos hacer es pedir una reserva de denominación antes de inscribir la sociedad, ¿sí? Se hace un pedido de reserva de denominación, se acompaña una tasa retributiva, un código, y se denuncian los nombres que nos gustaría ponerle a esta sociedad, ¿sí? Denunciamos algunos nombres y nos emiten un certificado de reserva con el nombre que es viable, ¿sí? Que ha pasado el control de homonimia. Este certificado nos emite la Dirección de Personas Jurídicas, entonces luego hacemos el contrato constitutivo de la sociedad y acompañamos el certificado de reserva de denominación, que enseguida yo les voy a mostrar de una sociedad que constituí para que tengan una idea cómo es el certificado de reserva, ¿sí? También debemos acompañar las tasas retributivas, ¿sí? Del acto constitutivo. Para eso tenemos dos tasas. Una de inscripción y tenemos dos tasas. Una de ellas es para la inscripción en el registro público. Pero para darles un ejemplo, ¿sí? En el caso del anónimo o de la SAS, que es la misma tasa que se paga, es el código, son códigos, ¿sí? Se compran en la bolsa de comercio o en bancos Superville, en los bancos también. Tenemos por un lado la tasa retributiva del acto constitutivo, que es el código 241, que sale 6.180 pesos, y por otro lado, la tasa para la registración en el registro público que les decía, que es el código, en este caso 671, y sale 3.340 pesos, ¿sí? Entonces está cerca de los 10.000 pesos el gasto en códigos, por ejemplo, para constituir una SA o una SAS. En el caso de la SRL es otro código, eso lo pueden, esa información la presta, la otorga la Dirección de Personas Jurídicas, ¿sí? Así que pueden encontrarlo. Pero yo quería darles el ejemplo y sobre todo los más utilizados. Digamos, tengo que moverme yo. Bueno, vamos a verla, enseguida vemos las funciones, pero ahora les voy a explicar un poquito también, porque estamos con algo más práctico. Voy a salirme de esta filmina y quiero que vean, ¿sí? Quiero compartirles ¿Me ven? ¿Les estoy compartiendo mi pantalla? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí, se ve bien. Bueno, acá quiero mostrarles cómo hacemos, ¿sí? Para buscar un expediente, cuando nosotros, por ejemplo, ya presentamos una sociedad,
la dirección, quiero que mostrarles cómo buscamos el expediente. Entramos en mesas web, ¿sí? Que ahí van a aparecer a mí. Mesas, Gobierno de Mendoza, y acá podemos buscar el expediente. El expediente, acá dice expediente, nota, bueno, lo dejamos como está. No, lo cambiamos, ponemos expediente electrónico, ¿sí? Porque hoy las sociedades ya tienen expediente electrónico. Les doy un ejemplo, acá pongo el número de un expediente. Acá tenemos que poner el año, ¿sí? En el que constituimos la sociedad. Esto puede ser para buscar un expediente o si hemos presentado posteriormente una nota, también pasa lo mismo. Y repartición, acá ponemos buscar directamente, yo no pongo el código porque cuesta más buscarlo, y ponemos DPJ. ¿Sí? Acá me aparece directamente, y es esta. Este es el código que tenemos, que podríamos ponerlo, pero a mí no sé por qué no me da el resultado, entonces directamente ingreso acá, pongo DPJ, queda ahí grabado, ponemos consultar, y acá podemos ver los movimientos, ¿sí? No es muy claro el detalle que muestra la página, pero bueno, podemos ver si se ha movido, ¿no? Y en qué oficina está el expediente, ¿sí? Acá pueden ver todos los movimientos que tiene. Ay, perdón. Bueno, acá pueden ver, como les digo, los movimientos que va teniendo el expediente, ¿sí? Si ingresan en la lupita, generalmente les dice en qué oficina está, información de la repartición. Podemos volver. Esto más que todo para que puedan ver el seguimiento, ¿sí? Los expedientes. Si ponen imprimir también, pueden ver por ahí un poco mejor cuáles son los movimientos, ¿sí? Esa es otra opción. Bueno, volvamos esto para que tuvieran una idea general. No sé, creo que les quería mostrar algo más, pero bueno, sigamos. Ahora ven las filminas nuevamente. Sigamos explicando no, esto. No, se ve una pantalla con el correo electrónico. Ah, bueno, ya les voy a... Bueno. No encuentro el Zoom. Volvemos a la figura, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, estos eran los requisitos que debíamos acompañar a la hora de inscribir una sociedad. Lo otro que les quería mostrar era, si puedo, quiero mostrarles cómo directamente una sociedad ya cuando cumple con los... ¿Cómo hice la presentación de una sociedad? Lo que pasa es que no, a ver, acá. Esta es la reserva que les decía recién, ¿sí? Ahí se va a abrir. ¿Me ven la pantalla? Se está abriendo Sí, se está abriendo el archivo, ¿vale? Bueno. Este es el formulario, ¿sí? El formulario genérico para, acá presentamos la reserva de denominación, el código que pagamos para hacerla era el 421. Acá está una muestra para que vean del código, ¿sí? Esta es la tasa retributiva, y posteriormente acá tenemos, bueno, la solicitud de reserva, con todos los nombres posibles, firmados, eso para que vieran un caso. Después, no sé si es mi computadora ya me lenta. ¿Qué pasa? Doctora, disculpa, no se vio lo que mostraste. ¿No se vio?
Bueno, No se vio el archivo. Claro, a mí me parecía como que se abrió. Ahí ¿se ve ahí el archivo o no? ¿Se ve No, algo? se ve Porque ahí la lo tengo carpeta. abierto. ¿No? Lo tenés completamente abierto porque se ve la carpeta que dice reserva Claro. PDF y como que le hiciste doble clic, pero no se abrió. Claro, no, sí, lo tengo abierto. Bueno, si no, no se los muestro porque no los quiero hacer perder tiempo ni aburrir innecesariamente. Doctora, fíjate Sí. si no tenés el PDF abierto en otra pestaña. Claro, voy Probablemente a esté ver, abierto en otra pestaña. a ver, acá está, perfecto, ¿ahí lo ven? Sí, ahí sí. ¿Lo ven Sí, o no? perfecto. Sí, Perfecto, perfecto. bueno. Acá está, sí, un modelo, para que vean, un caso real que te presenté, un formulario de reserva de denominación. El formulario genérico, como les decía, firmado, el código, esta es la tasa retributiva, así que son todas muy similares para cualquier trámite que se haga, y acá la nota de solicitud de reserva, firmada, ¿sí? Por la parte interesada. Eso para que vean un caso, y lo otro que quería mostrarles por ahí, pero no sé si hacerles perder tiempo o no, es el caso de la presentación de la sociedad, ¿sí? Efectivamente. ¿Ahí ven o tampoco ven? No, doctora. No, se ve como que hago lo mismo hiciste que doble clic en el recién. PDF, pero nada más. Sí. Lo mismo que recién, andate al PDF Sí, que se hago esté lo abierto. mismo. Hago lo mismo, pero este lo tenía cerrado, así que ahora seguro que puedo. Acá. Aquí está. Bueno, acá tenemos. ¿Lo ven? Sí, me imagino. Este es el formulario que les decía que es un poquito más completo, ¿sí? Porque tenemos los datos de los socios, los datos de los accionistas, ¿sí? En primer lugar. Y acá viene el certificado de reserva de denominación que les decía. Esta la hice con reserva. Acá está el informe, ¿sí? Este es el certificado. Acá tenemos el contrato constitutivo, en este caso era una SAS, ¿sí? Certificado por escribano público. Y acá tenemos la constancia de la certificación de firmas. Y posteriormente acá el acta de contratación, ¿sí? De integración del capital. Esto lo hicimos por escribano público. La contratación. Acá está el edicto, ¿sí? Agregado el edicto, y bueno, y las tasas también habría que agregar, ¿sí? Así que bueno, con eso podemos ver, pueden tener una idea de cómo es el tramitecito. Esto entonces se digitaliza, se manda al mail de la Dirección de Personas Jurídicas, y bueno, y ya pueden inscribir una sociedad. Bueno, estos eran los requisitos, como les dije. Les había comentado las funciones de la Dirección de Personas Jurídicas. ¿Qué pasa? Nosotros entonces presentamos toda esta documentación, se va a hacer un control legal y fiscal, generalmente, sobre todo en las sociedades anónimas, en las SAS, el control es más genérico, ¿sí? Si se usa el estatuto modelo que tiene la Dirección de Personas Jurídicas, el estatuto modelo. Y bueno, como les decía, se revisa si cumple estos requisitos legales y fiscales, y en caso de cumplirlos, pasa al registro, ¿sí? Bueno, el artículo 167 de la ley dice que el contrato se presenta ante la autoridad de Contralor, se verifica el cumplimiento de estos requisitos, y una vez cumplidos pasa al juez de registro, quien dispone la inscripción si la juzga procede. Bueno, esto es lo que establece nuestra ley de sociedades. Bueno, la autoridad de Contralor, como les decía, verificaba que se cumpliera el artículo 10, las
formas del contrato, si existen nulidades, el control de homonimia, que era esto que les decía, si no había otra sociedad con el mismo nombre, que se cumplan los requisitos de la resolución, ¿sí? Y, bueno, una vez cumplidos los mismos, pasa al juez de registro, ¿sí? Que dispone la inscripción mediante una resolución administrativa de carácter particular. Bueno, y también les decía, sí, esto para que tengan en cuenta que el juez de registro tiene una función también de poder, un poder de policía, ¿sí? Es el sistema mediante el cual el Estado desenvuelve actividades de limitación frente a expresiones societarias para preservar bienes comunes, ¿sí? ¿En qué consiste este poder de policía? Bueno, en la rúbrica de los libros societarios, en requerir información y documentación, realizar investigaciones, inspecciones, asistir a asambleas, ¿sí? En ciertos casos, autorizar el empleo de medios mecánicos, ¿sí? En el caso de libros contables se puede, como son llevados en las sociedades anónimas, por ejemplo, en papel o en la SRL, se puede pedir la autorización de medios mecánicos para los mismos. Y, bueno, los efectos de esta inscripción, una vez que tenemos esta resolución particular, es bueno saber cuáles son los efectos, ¿sí? Existen distintos efectos de los que se habla, que son el efecto constitutivo, el efecto declarativo y saneatorio. Pero vamos a ver en este caso de las sociedades cuáles se les aplican. En cuanto al efecto constitutivo, consiste en fijar el momento a partir del cual el acto va a tener plena eficacia, ¿sí? La inscripción en el registro lo que hace es otorgar regularidad, ¿sí? Y va a ser constitutivo del tipo y de la regularidad, es decir, desde que se inscribe la sociedad en el registro, lo que tenemos es una sociedad anónima, ¿sí? Es decir, una sociedad que cumple con los tipos de la ley. Nace la regularidad. Y deja de ser una sociedad en formación que era hasta este momento, ¿sí? En cuanto al efecto declarativo, el sujeto de derecho nació cuando se firmó el contrato, cuando se constituyó la sociedad, ¿sí? Entonces, el sujeto de derecho ya existe. La inscripción en el registro, por ende, es declarativa del sujeto, ¿sí? Y efecto, por otro lado, efecto saneatorio. Esta es una duda. Si inscribir la sociedad en el registro sanea aquellos vicios que pueda tener la misma. Y la respuesta es que no, ¿sí? Si existe algún vicio y el órgano de contralor no lo notó, bueno, el vicio no se va a encontrar saneado con la inscripción en el registro, ¿sí? No queda purgado por ello. Lo que otorga la inscripción es una presunción que admite prueba en contrario, iuris tantum, de legalidad del acto constitutivo. Con esto del poder de policía ya se los había dado. Lo que pasa es que tuve un problema en la computadora y se me borraron los cambios en la filmina, por eso tienen algunos errores, deben notar, ¿sí? Pero bueno, esto es lo más importante. Y ya podemos decir con esto que hemos explicado, ¿sí? Todos los requisitos de algún modo y todo lo que se debe realizar para poder inscribir una sociedad en la dirección de personas jurídicas, ¿sí? No solo inscribirla, se pueden hacer otros trámites, como decíamos, ¿sí? Como modificar el contrato social, ¿sí? Como decíamos, la dirección interviene desde que se constituye la sociedad hasta la disolución, liquidación de la misma, ¿sí? Entonces, durante toda la existencia, durante toda la vida de la sociedad va a intervenir este organismo. Así que bueno, espero que les haya sido útil, traté de ser lo más sintética posible para no aburrirlos, pero explicarles realmente cómo era el trámite, que si bien hubo una introducción teórica, la idea era explicar un poquito cómo es este trámite, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, una frase para terminar, que me gusta, de Mahatma Gandhi, que dice: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre.
Bueno, espero que les haya sido útil. Yo realmente me dedico mucho a lo que es derecho societario, no solo a lo que es el trámite de inscripción de sociedades, modificaciones, sino también a acciones, sí, cuando existen, acciones judiciales cuando existen conflictos societarios. Así que bueno, espero que les haya gustado, sí, y con esto terminaría la presentación.